educación en México se ve desde dos perspectivas, ¿no? Del lado socioeconómico medio alto y del lado de la pobreza. Mucha de la gente percibe que la situación está bien porque fue una primaria donde tuvo los recursos necesarios para poder desarrollarse. Pero casi no se ve el lado rural de las cosas. El hecho de que los jóvenes tengan que caminar 2-3 kilómetros para poder llegar a una escuela que no tiene ni techo, que no tiene ni libros, que no tiene ni siquiera simplemente los niños lápices o algún tipo de zapatos. Van a veces hasta descalzos, no hay agua, los maestros apenas si van, les pagan mal. O sea, hay dos tipos de percepciones que existen. Y donde está el problema es el rezago de toda la población que existe en pobreza. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que se desarrollan gubernamentalmente se basan en eso, de que como hay más cantidad de mexicanos pobres que personas que tengan más recursos económicos, lo que hacen es mantenerlos en un nivel intelectual bajo para poder tomar decisiones gubernamentales que enriquezcan y mejoren la vida de los servidores públicos. Y ese es un problema que está muy cañón, porque si una persona tiene acceso a la información, es más difícil que la hagas tonta. Y en la educación en México es lo que ha pasado. No se le ha invertido lo suficiente para poder desarrollar esos sectores vulnerables. Y en el caso de la educación que ha pasado dentro de la pandemia, se ha visto un rezago mucho más grande de los niños que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a las clases en línea, que los niños que sí podían acceder. Y simplemente el hecho de las clases en línea también deterioraba la educación, porque también se han quitado ciertos criterios en este gobierno, que son las escuelas de tiempo completo. La educación es mala, está de la parte de los educadores, de que los educadores también tienen deficiencias, y más en Michoacán. ¿Cómo se ha visto que los maestros que tienen las plazas estatales tienen problemas para que les paguen? Si un maestro está mal pagado, tiene malos recursos y además está mal educado, ¿cómo piensa educar a un joven que necesita y que tiene hambre de aprender cuando no pueden darle esas herramientas? El profesor no tiene tampoco esas herramientas, entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual la educación no florece, porque a los maestros es algo principal que se les debe de pagar y se les debe de inculcar una buena educación, porque si tú vas a ser educador, tienes que tener tanto la educación necesaria para poder impartir las clases, y también tienes que tener una buena remuneración económica, porque tú estás creando las nuevas generaciones. Y si el sistema educativo mexicano no se basa en darle un buen desempeño económico a los maestros, lo que pasa es que empiezan a haber problemas y simplemente el maestro ignora la educación del joven. Y eso se va arraigando hasta llegar a la universidad, que es donde ves a los jóvenes que no saben o no tienen bien instalados los criterios educativos para desarrollarse profesionalmente. Y fíjate